Capítulo 22, parte 3. El impacto de Abraham en la historia. Abraham hizo valiosas contribuciones a la cultura de su época. De hecho, la cultura que originó se volvió dominante en Palestina. La arqueología proporciona la evidencia, lo que los arqueólogos designan como la cultura Gasulián de Palestina es en realidad los restos de la sociedad de la época de Abraham. Cuando la arqueología se sincroniza con la historia debidamente reconstruida, esta es la conclusión inevitable. La Biblia nos dice que Beerseba fue el lugar donde Abraham estableció su cuartel general en el sur de Canaán. Génesis 22:19. Aparentemente, Beerseba es el punto desde el cual se originó y se extendió el Gasulián. En otros términos, esto significa que Abraham estableció una cultura que influyó y dominó toda el área palestina. Abraham fue el líder cultural de su época en esa parte del mundo. Pero esto no debería sorprender, al darse cuenta de su grandeza como se ilustra en toda la historia hasta ahora. Esta es la característica más fascinante del Gasulián. Antes de este periodo, los caballos no se encontraban como parte de la civilización humana. Los caballos, por supuesto, existían antes de este tiempo, pero solo como animales salvajes y no en relación con la sociedad. El esqueleto más antiguo de un caballo en la sociedad se encontró en Beerseba como parte de la cultura gasiliana. Esto fue considerado como un hallazgo espectacular porque los arqueólogos nunca pensaron que los caballos fueran domesticados en esta cultura temprana. La implicación de esto es que Abraham fue el primer hombre de este lado del diluvio en domesticar el caballo. Esto se corrobora cuando nos damos cuenta de que cada una de las grandes culturas del caballo ha procedido de una forma u otra del pueblo turco, los descendientes de Esaú, y Esaú era descendiente de Abraham e Isaac. Parece entonces que después del tiempo de Abraham, el uso y la cría de caballos fue desarrollado aún más por las familias de Ismael y Esaú. Aparentemente, las habilidades, talentos, habilidades e intereses de Abraham, el gran príncipe y patriarca, no tenían fin. Ahora es el momento de presentar un punto importante que proporcionará una perspectiva valiosa sobre el libro de Génesis en su conjunto. Hasta el capítulo 14, Génesis da una visión del mundo. El relato registrado se refiere a los asuntos de muchas naciones y pueblos, no solo de Israel. El diluvio fue universal. Después de eso, Noé se ocupó de toda la familia humana, al igual que Sem. Luego, la vida de Abraham influyó en las historias de Austria, Egipto y Asiria. Pero después de Génesis 14 hasta el capítulo 39, la historia se limita a Israel. El relato se reduce a los asuntos de Abraham, Isaac y Jacob con Esaú en Palestina. Dios, en sus registros, se ocupa de lo que el mundo pasa por alto. La Biblia, durante 2 siglos, no se ocupa del mundo en su conjunto. Y los gobernantes de Egipto, Asiria, Babilonia y otros lugares no se preocuparon por las actividades de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, poco después de que Abraham es llamado por Dios para servirle, la Biblia se centra en su vida. No es hasta que José llega al poderoso Egipto antes de 1734 que la Biblia comienza de nuevo a considerar los asuntos de las naciones extranjeras. Con la vida de José, el pueblo de Dios comienza a tener una influencia mundial. Con esto en mente, simplemente resumiremos en orden cronológico el resto de los eventos importantes en la vida de Abraham. Recordemos que la victoria sobre los 4 gobernantes asirios tuvo lugar en 1938. 7 años después, en 1931, Ismael nació de Agar cuando Abraham tenía 86 años. Génesis 16. Luego, en el año 1918-17, cuando Abraham estaba en su año 100, Dios repitió y amplió su promesa y acuerdo. En este mismo año, Abraham e Ismael fueron circuncidados.
Génesis 17. Los siguientes 5 capítulos de Génesis, del 17 al 21, relatan los acontecimientos de los años 1918 a 1914. Sodoma y Gomorra destruidas y tiene lugar el incidente con Abimelech, rey de Gerar. Luego nace Isaac en 1916. 2 años más tarde, cuando Isaac fue destetado, Abraham despidió a Agar y también a Susana, como lo demuestra Génesis 25:6. Ya se ha discutido la importancia de la fecha de 1914 en relación con la historia de Austria. En 1891, cuando Isaac tenía 25 años, Antigüedades 1, 13, 2, Dios puso a Abraham a la prueba final de su fe, como se registra en Génesis 22. Cuando Dios demostró que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, le hizo incondicionales las grandes promesas duales de raza y gracia. Versículos 15 al 18. La muerte de Sara a la edad de 127 años se registra en Génesis 23. Génesis 24 describe cómo el matrimonio de Isaac con Rebeca tuvo lugar en 1876, cuando Isaac tenía 40 años. Génesis 25:20. Después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Cetura y de esta unión surgieron importantes familias de la Biblia. Génesis 28 del 1 al 4. Abraham murió entonces a la edad de 175 años en el año 1842 y fue enterrado por Isaac e Ismael. Versículos de 7 al 10. Más información sobre Abraham está disponible en estas publicaciones. La llave maestra de la profecía explica el significado de largo alcance de las promesas duales de raza y gracia hechas a Abraham por Dios. El artículo reimpreso ¿Cuál es la recompensa de los salvos, el cielo?, explica cómo los cristianos son herederos de las mismas cosas prometidas a Abraham. Luego, el artículo Aquí está la pura verdad sobre la poligamia del Antiguo Testamento, La pura verdad, octubre de 1963, página 13, explica el hecho de que Abraham nunca tuvo muchas esposas como muchos han asumido erróneamente. Un estudio de estos artículos dará un significado adicional a la vida de Abraham desde un punto de vista doctrinal. El énfasis en estas páginas es, por supuesto, histórico. Dios no solo le hizo promesas a Abraham, también le dio profecías. Una profecía importante se registra en Génesis 15, del 13 al 16. En ella, Dios le revela a Abraham lo que le sucedería a sus descendientes durante el periodo de 4 siglos. Es importante entender esta profecía. Dios le dijo a Abraham: sabe con certeza que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya, y les servirá, y los afligirán 400 años, y también juzgaré a la nación a la cual sirven, y después saldrán con gran riqueza. Versículos 13-14. Sí, Dios predijo el éxodo de Egipto. Pero observe que esta profecía se refiere a algo más que a Egipto. Los hijos de Jacob no vinieron a Egipto con su padre para reunirse con José hasta finales de 1726. El éxodo fue en 1487. Por lo tanto, los israelitas estuvieron realmente en Egipto solo un periodo de 239 años. Por lo tanto, los 400 años también abarcan el tiempo en que Isaac, Jacob y sus familias vivían en Canaán. Génesis 37:1, una tierra que aún no era de ellos. Tendrían que esperar hasta la venida de Cristo y el reino de Dios. Hebreos 11, del 8 al 10. No es sino hasta el versículo 14 que se habla específicamente de Egipto en esta profecía. ¿Cuáles son las fechas exactas de los 400 años? En realidad, se extienden desde el año de la muerte de Abraham hasta el año en que los hijos de Israel terminaron la conquista de Palestina. Es el periodo de 1842 a 1442. Al año siguiente dividieron la tierra de Palestina entre las 12 tribus, Josué 18 y 19.
Dios no solo le prometió a Abraham que se convertiría en una gran nación, también le dijo, al menos hasta cierto punto, lo que les sucedería en el futuro. ¿Quién fue Abraham? Ciertamente no era un mito, y ciertamente no era un líder de caravanas de burros que vivían en una tienda apolillizada. No, Abraham era un hombre de grandeza y distinción. Es por eso que Dios los llamó a ser su siervo. El verdadero Abraham de la historia fue un hombre de gran riqueza y propiedad. Fue científico, astrónomo y matemático. Era una personalidad extremadamente inteligente y equilibrada con intereses y actividades increíblemente amplios. Fue un excelente orador público, un maestro de la verdad, un creador de la cultura. Fue un príncipe, un gobernante y un líder militar cuando fue necesario. También fue fundador de naciones y líneas principescas de gobernantes. Pero lo más importante de todo es que Abraham fue un verdadero patriarca que instruyó a su familia a la manera de Dios. Note lo que el Eterno dijo de él en Génesis 18:19. Porque yo le conozco, que mandará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino del Eterno, para hacer justicia y juicio, para que el Eterno traiga sobre Abraham lo que ha hablado de él, o le ha prometido. ¿Cómo usó Dios a Abraham en la historia? Repasemos. Dios usó a Abraham en Europa para fundar la familia gobernante de Austria, un factor que ha influido en Europa hasta el día de hoy. Usó a Abraham en Egipto para influir en la cultura y la educación egipcias para que esa nación pudiera convertirse en un líder mundial en preparación para la llegada de los hijos de Israel. Luego usó a Abraham para fracturar el ascenso de Asiria a la grandeza para que el imperio no pudiera dominar el mundo y obstaculizar el surgimiento de la nación de Dios, Israel. En el siglo V después del diluvio, cuando los pueblos de la tierra apenas comenzaban a crecer en población, Dios usó a su siervo Abraham para alterar notablemente la historia del mundo. Este es el verdadero significado histórico de la vida de Abraham. Pero lo mejor de todo es que la vida de Abraham no ha terminado. En unos pocos años, en la resurrección, Abraham vivirá de nuevo, esta vez para siempre. Es entonces cuando las experiencias de su vida física en la antigüedad realmente darán frutos. Abraham ha calificado para ser un gobernante mundial. Romanos 4:13.